Estimados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta su clase del encuentro con Cristo, encuentro con la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Hermanos, en esta clase, con la gracia de Dios, vamos a concluir el tema de la revelación y les invito a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, al concluir el tema de la revelación, vamos a hablar sobre el fin. Es decir, ¿cuál es el objetivo, el motivo por el cual Dios nuestro Señor se revela a la humanidad? ¿Con qué fin? Vamos a analizar en un primer momento la razón fundamental: para salvarnos. Dios se nos manifiesta a los hombres a través de su Hijo Jesús con la intención, con el fin de salvarnos. ¿De qué viene a salvarnos? Nos salva del demonio, nos salva del pecado y nos salva de la muerte. De hecho, es lo que los cristianos celebramos en el Tríodo Pascual: la liberación plena del hombre gracias a la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, y que esto ya estaba profetizado y anunciado en la liberación del pueblo de Israel de la dominación egipcia, gracias al sacrificio del Cordero, y con la cual se instituye la alianza. Hermanos, un segundo fin con el cual Dios nuestro Señor nos da su divina revelación es para elevarnos hacia Él. La misma palabra elevación ya nos da una clave. Para elevarte, primero tienes que estar sobre el suelo. Es decir, el hombre está en la tierra, con todas sus limitaciones, con todos sus defectos, con todos sus pecados. Pero ese hombre defectuoso, ese hombre limitado, ese hombre pecador que habita en la tierra, la revelación divina lo eleva. ¿Qué significa esto? Le da una dignidad de ser hijo de Dios. Es decir, lo defectuoso, lo malo, lo pecador aquí en la tierra, gracias a la divina revelación, Dios lo santifica, Dios lo perdona, Dios le eleva a rango divino, es decir, lo lleva a participar en la comunión perfecta con Él. Una tercera razón, un tercer fin de la revelación es para hacernos partícipes de los bienes divinos que superan nuestra sola inteligencia humana. ¿Qué significa esto? Significa que la revelación divina amplía nuestra inteligencia, amplía el horizonte de los estudios que con nuestra sola razón natural lo podemos hacer de manera limitada. Hermanos, sabemos muy bien que por la razón humana sí se alcanzan muchas cosas, pero hemos experimentado en algún momento de nuestra vida que la razón humana por sí sola ya no nos da una respuesta. Te pongo un ejemplo: la muerte. Cuando experimentamos la muerte de nuestros seres queridos, si lo analizamos solo desde el ámbito de la razón natural, podemos llegar a decir: se termina la existencia aquí en la tierra y punto. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de la simple y sencilla muerte? Es ahí en donde nuestra razón natural se nos dificulta en darnos una respuesta.
Y de ahí es donde ya viene en su auxilio la divina revelación. La divina revelación nos amplía el horizonte de respuesta en el caso concreto de la muerte, porque ya nos da la solución sobre la trascendencia del alma. Y ahí es donde Dios nuestro Señor nos da el consuelo que necesitamos, por ponerte un ejemplo. Un cuarto fin en el cual Dios se nos revela es para que conociéramos con absoluta certeza y sin error su voluntad. Hermanos, ciertamente nuestra inteligencia y nuestra voluntad aquí en la tierra son limitados. Pero, gracias a la divina revelación, es como el hombre y la mujer pueden llegar a conocer con garantía, con certeza, con seguridad, qué es lo que Dios pide de mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Es ahí en donde Dios manifiesta su voluntad, por ponerte un ejemplo, nosotros como cristianos, a través de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y que Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, nos lo da en el mandamiento del amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. El compendio de la ley, de la alianza. Un quinto fin de la revelación divina para el hombre es para que podamos amar a Dios verdaderamente, cumpliendo sin equivocarnos con su divina y suprema voluntad. Relacionado con el cuarto anterior, pero sobre todo, hermanos, haciendo énfasis en que los seres humanos aquí en la tierra tenemos una misión, una vocación y un fin concreto: conocer a Dios, seguirlo aquí en la tierra y estar para siempre con Él. Y para ello nos ayuda el conocimiento, el estudio y la vivencia de la divina revelación. Muy bien, hermanos, hasta ahorita hemos ya estudiado cuál es el fin de la divina revelación para el hombre. Es decir, vemos, si me permiten el ejemplo, la imagen de Dios hacia el hombre. Pero estamos a la mitad. Falta analizar la siguiente mitad. Si ya vimos la divina revelación de Dios hacia el hombre, ahora debemos de comprender cuál es la respuesta del hombre ante esa revelación que Dios se le manifiesta. ¿Cuál es el modo de que el hombre suba a Dios? De que el hombre le responda a Dios en esa divina revelación. Por lo tanto, vamos a ver en esta segunda parte, hermanos, la respuesta del hombre ante esta manifestación de Dios. Y es lo que la fe cristiana llama la obediencia de la fe. Así como Dios se revela al hombre mostrándole su voluntad en Jesucristo, el hombre debe de responder a esa manifestación de Dios en Jesucristo a través de su obediencia de la fe. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que por la fe el hombre debe entregarse a Dios de manera entera y de manera libre, y que el hombre le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad a Dios. Para comprender la respuesta del hombre a Dios por el regalo, por el don de su divina revelación, tenemos que adentrarnos, aunque sea de manera muy somera, en lo que se nos enseña como lo básico de la antropología cristiana, es decir, la visión que la fe cristiana tiene sobre el hombre. ¿Qué dice? El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, como se nos enseña en los primeros versículos del libro del Génesis, aprendemos que esto significa
que el hombre fue creado con inteligencia y voluntad. Dios lo tiene en grado infinito, en grado supremo. Nosotros, como criaturas, en grado limitado. Y por lo tanto la inteligencia y la voluntad del hombre tienen un doble objetivo, un doble fin. Dios le dio al hombre la inteligencia para que por la inteligencia el hombre conozca la verdad. Y Dios le da al hombre la voluntad para que, siguiendo los mandamientos de Dios, el hombre siga y se conduzca hacia la bondad. Por lo tanto, la verdad y la bondad se identifican a sí mismas con Dios. Por lo tanto, en la medida en que el hombre, haciendo recto uso de su inteligencia, conozca la verdad, y el hombre, siguiendo con recta intención la voluntad, y llega a la bondad, en esa misma medida el hombre, conociendo la verdad y siguiendo la voluntad, la bondad del Señor, es como Dios estará recibiendo por parte del hombre la adhesión de su persona, estará recibiendo la obediencia de la fe del hombre a la revelación divina de Dios. Hermanos, esto aparentemente es sencillo por parte del hombre, pero desgraciadamente no lo es. Aquí entramos a otro punto de la antropología cristiana. El hombre, aunque es hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre, aunque ha sido adornado con la inteligencia y la voluntad, sin embargo, por el pecado original, el hombre ha quedado herido con la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la inclinación que el hombre tiene hacia la maldad. Y la concupiscencia hasta cierto punto llega a limitar, a contaminar, a obnubilar la inteligencia y la voluntad del hombre. Y eso es lo que le interfiere y en muchas de las veces le obstaculiza de manera grave el poder conocer la verdad o el poder seguir la bondad. Es entonces, hermanos, cuando Dios sale a su auxilio del hombre. ¿Con qué? Con la llamada gracia de Dios. La gracia de Dios es la inhabitación del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que sana el corazón del hombre, sana la herida de la concupiscencia, fortalece la inteligencia del ser humano, fortalece la voluntad del hombre, le anima a seguir luchando aún en contra de sus limitaciones, aún en contra de sus pecados, aún en contra de su propia historia, de su propio pasado. La gracia de Dios sale en auxilio del ser humano para que la inteligencia y la voluntad cumplan sus respectivos fines y por lo tanto el hombre, auxiliado por la gracia de Dios, responda a la obediencia de la fe a esa divina revelación de Dios nuestro Padre. Hermanos, acabamos de pasar la solemnidad de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Por lo tanto, conviene recordar que la divina revelación, nosotros los seres humanos la podemos comprender en la medida en que pidamos la luz del Espíritu Santo y pidamos con todo nuestro corazón, con humildad, que el Espíritu Santo salga a nuestro encuentro para poder no solamente obedecer en la fe a Dios nuestro Señor, sino que a través de esta obediencia de la fe lo hagamos con gusto, con alegría, con coraje, con valentía, a pesar de la propia concupiscencia o a pesar de las dificultades que en lo cotidiano de la vida se nos presentan. De ahí la importancia
de pedir la luz del Espíritu Santo a través de los 7 sagrados dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Los 7 dones, las 7 luces, estas 7 lenguas de fuego que tú como católico de manera particular recibiste en tu bautismo y en tu confirmación y en cada sacramento que recibes, tú tienes ya como cristiano esa facilidad para poder penetrar en la luz del Espíritu Santo, en la inteligencia, en la fe y en la voluntad, para saber qué es lo que Dios quiere revelarte a ti en su Hijo Jesucristo. Hermanos, en conclusión, la divina revelación, cuando sale al encuentro del hombre, y el hombre que responde la obediencia de la fe ante esa revelación, marca el inicio de una historia, marca el inicio de una historia nueva, marca el inicio de una relación especial de Dios hacia el hombre, que primero comenzó con Israel y que ahora está en plenitud en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por lo tanto, la divina revelación viene a establecer un nuevo pacto, una nueva alianza con cada uno de los hombres. Hermanos, vamos a concluir este tema con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.